A ver, hay lugares en la Tierra donde las reglas que damos por sentadas simplemente no aplican. Exacto. Zonas donde las brújulas se vuelvan locas, los coches parecen rodar cuesta arriba ellos solos y la tecnología más avanzada de repente deja de funcionar. Se apaga. Hoy vamos a explorar 3 de estos sitios tan enigmáticos. Nuestro análisis se basa en informes sobre un lago helado en la Antártida, un valle en las montañas de la India y una zona muy peligrosa del océano cerca de Japón. La misión es intentar entender qué hilo invisible conecta estos misterios. No se trata solo de las desapariciones, sino de la fuerza que parece provocarlos. Vamos a desgranar esto. Claro, y es que eso es lo interesante, porque más allá del mito o del folclore, todos estos casos son objeto de estudio geofísico muy serio. Ajá. El tema que los une es la existencia de anomalías, ya sean magnéticas o geológicas, pero tan potentes que interfieren con nuestros instrumentos. Vale. Son, digamos, puntos del planeta donde las fuerzas locales anulan a las globales, como el campo magnético terrestre, y desafían no solo nuestra tecnología, sino lo que creemos saber del planeta. Así que vamos a ver las evidencias. Pues empecemos por el que tiene la reputación más siniestra, el llamado Mar del Diablo, al sur de Tokio. El Triángulo del Dragón. Eso es. Se le conoce como el análogo del Triángulo de las Bermudas en el Pacífico, y no es una leyenda nueva, para nada. Es un cementerio de embarcaciones con una fama que viene de siglos. Uf. Y para que nos hagamos una idea, los informes mencionan un caso muy concreto. En los 80 había un buque de investigación japonés, el Kayo Maru 5. Lo mandaron justo a estudiar por qué desaparecían barcos allí y... bueno. Y desapareció. Se esfumó. Con toda la tripulación, sin dejar ni rastro. Es la ironía más trágica, desde luego. Y lo que hace que este lugar sea tan desconcertante no es que haya tormentas, es el Pacífico, claro que las hay. Claro. Lo que cuentan marineros y pilotos es que el problema es otro, algo que pasa justo antes del desastre. Exacto. El fenómeno recurrente es que los instrumentos de navegación de repente enloquecen. Se vuelven locos. Las brújulas se desvían de forma violenta, los sistemas electrónicos se apagan de golpe y las comunicaciones por radio se cortan. Es como si alguien pulsara un interruptor. Te quedas a ciegas, totalmente. Ahora, la pregunta es obvia. ¿Qué puede hacer eso? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las hipótesis científicas apuntan a 2 causas naturales, pero llevadas a un extremo increíble. A ver. La primera es puramente geológica. Esa zona del Mar del Diablo tiene una actividad volcánica submarina brutal. La teoría es que, de forma súbita, se pueden liberar bolsas enormes de gases, sobre todo metano, del fondo marino. Vale. Este gas, al subir, reduce tanto la densidad del agua que para un barco en la superficie es como si el mar desapareciera bajo el casco. Se hundiría en segundos, sin tiempo a nada. Vale. La idea de que el agua pierda su flotabilidad y se trague un barco de golpe es aterradora. Eso explicaría por qué desaparecen sin más. Pero, un momento. Las fuentes también hablaban de aviones. El gas metano no puede tirar un avión del cielo... ¿O sí? Ni de broma. Y esa es la gran debilidad de esa teoría por sí sola. Claro. Por eso los investigadores se inclinan por una causa complementaria, o quizá la principal, que es magnética. Se cree que la misma actividad sísmica y volcánica del fondo marino puede generar pulsos electromagnéticos temporales, pero de una intensidad increíble. Pulsos que lo fríen todo, ¿no? Exacto. No hundirían el barco directamente, pero sí que dejarían fritos todos sus sistemas electrónicos y de navegación. Serían la causa de que las brújulas fallen y las radios se silencien justo antes de que la tripulación pierda el control. O sea, la causa no sería visible, sería una fuerza invisible y repentina. O sea, que el verdadero peligro no es el mar en sí, sino el propio planeta generando un pulso que nos deja ciegos y sordos en el peor momento. Exacto. Y esto es crucial porque un pulso así no es solo un misterio local, es una amenaza real para el comercio global que depende de esas rutas. Revela una vulnerabilidad que no solemos tener en cuenta. Esa idea de una fuerza invisible que anula la tecnología es fascinante. Pero lo curioso es que no solo pasa en el mar. Hay un lugar en el Himalaya donde la fuerza es tan extraña que parece afectar a la mismísima gravedad. ¿Sí? Nos vamos a una carretera aislada en las montañas de Ladakh, en la India. La colina magnética. El fenómeno es visualmente impactante. Los relatos describen cómo los coches, si los dejas en punto muerto en lo que parece una cuesta arriba, empiezan a rodar solos. ¿Hacia arriba?
Cuesta arriba. Es un espectáculo que atrae a muchísimos turistas, claro. Y no se queda ahí. Los informes de los pilotos que sobrevuelan la zona son todavía más raros. Fíjate. Dicen que al cruzar ese valle concreto tienen que aumentar la potencia de los motores para mantener la altitud, como si algo los estuviera tirando hacia abajo. Y es aquí donde encontramos la conexión con el Mar del Diablo. No es solo una curiosidad. No. La tecnología también falla. Las fuentes que hemos visto describen cómo las brújulas se bloquean o empiezan a girar sin control y las señales de GPS, que es nuestra herramienta más fiable, se pierden por completo en ese tramo. De repente, estás a ciegas en mitad de la montaña. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Hay de verdad una fuerza que anula la gravedad? Aquí tenemos un choque muy interesante. Por un lado está la explicación oficial, la que promueve el gobierno indio, que dice que todo es una ilusión óptica. ¿Una ilusión? Sí, un fenómeno conocido como colina de gravedad. La disposición del horizonte y las laderas creaba una distorsión visual tan perfecta que una pendiente que en realidad baja, nuestro cerebro la ve como si subiera. Entiendo la idea de la ilusión óptica, sí. El cerebro nos engaña. Pero, a ver, me cuesta creer que una simple ilusión pueda hacer que los pilotos necesiten más potencia. ¿Una ilusión puede confundir a un altímetro? Esa es la pregunta del millón. Me parece que es simplificarlo demasiado. Claro. Y por eso muchos no se conforman con esa explicación. Porque los instrumentos no se dejan engañar por la perspectiva. Y esto nos lleva a la teoría local, la que la gente de la zona cree desde hace generaciones. Ajá. Ellos dicen que la ilusión es solo una parte y que existe un campo magnético real y potentísimo en el subsuelo del valle, lo bastante fuerte como para tirar de los coches y, desde luego, para inutilizar cualquier dispositivo electrónico. El misterio está ahí, en ese conflicto. ¿Confiamos en nuestros ojos o en nuestros aparatos cuando se contradicen? Si lo de la DAC es un pulso anómalo, lo que se encontró en la Antártida es como si hubieran hallado otro polo magnético en el planeta. Es otro nivel. Nos vamos al lugar más extremo, el lago Vostok, el punto más frío de la Tierra. Pero lo clave es su aislamiento. Es un lago de agua líquida que ha estado sellado bajo, ojo, 4 kilómetros de hielo durante al menos 15 millones de años. Es literalmente una cápsula del tiempo. Una cápsula del tiempo biológica, que podría tener formas de vida que han evolucionado de forma totalmente distinta al resto del planeta. Pero la sorpresa geofísica que se encontraron al cartografiar la zona fue, si cabe, aún mayor. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Los estudios detectaron una anomalía magnética de una intensidad asombrosa. Los informes hablan de una desviación de más de 1000 nanoteslas. A ver, para quien no controle la escala, 1000 nanoteslas es mucho. Es una barbaridad. Suena muchísimo. Para que nos hagamos una idea, es una desviación magnética enorme concentrada en un área de unos 160 kilómetros cuadrados. El efecto directo es alucinante. Si estuvieras de pie sobre ese hielo con una brújula, ignoraría por completo el polo norte. ¿Y a dónde apuntaría? Apuntaría directamente hacia abajo, a esa fuerza desconocida oculta bajo 4 kilómetros de hielo. Es que es increíble pararse a pensar en eso. 4 kilómetros de hielo. Es casi como otro planeta ahí abajo. La idea de encontrar algo, no sé, tan potente, es alucinante. ¿Y se sabe qué lo provoca? Sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver. Las fuentes plantean 3 hipótesis, y cada una es más fascinante que la anterior. A ver, la primera roza la ciencia ficción, que la anomalía la cause un objeto masivo y metálico enterrado ahí. Podría ser el núcleo de un meteorito de hierro que impactó hace eones, o, como dicen algunos, restos de alguna tecnología desconocida. Me imagino que habrá una explicación más terrenal, ¿no? Sí. La segunda es geológica y es la más plausible científicamente. Sugiere que justo en ese punto la corteza terrestre es inusualmente delgada. Ah, vale. Esto permitiría que las rocas del manto, que son muy magnéticas y que normalmente están a kilómetros de profundidad, estén mucho más cerca de la superficie. Su influencia sería masiva. Y queda una tercera, que, por lo que leí, es la más original de todas. Totalmente. Es la hipótesis biológica, y aquí entramos en el terreno de la especulación. Plantea una idea increíble. ¿Y si las formas de vida que han evolucionado ahí, en total aislamiento, hubieran desarrollado mecanismos biológicos para generar o interactuar con la energía electromagnética? Que la propia vida, en sus formas más extrañas, pueda generar una fuerza detectable a esa escala. Es una idea que desafía nuestra concepción de la biología. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Tenemos un mar que apaga la tecnología, un valle que deforma la gravedad y un lago helado con un imán gigante oculto. Al final, no hablamos de 3 lugares aislados. No, ¿es un patrón? Exacto, es un patrón. El hilo conductor parece ser la vulnerabilidad de nuestra civilización, de nuestra tecnología, ante fuerzas geofísicas locales y extremas que sencillamente no entendemos. Son puntos ciegos en el mapa de nuestro planeta. Si conectamos los puntos, el porqué de que esto importe es precisamente ese. La conexión fundamental es que, en los 3 casos, una fuerza local, geológica, magnética o lo que sea, anula una constante global en la que basamos todo, el campo magnético terrestre. Claro. No hablamos de fenómenos paranormales, sino de fenómenos naturales tan extremos que revelan las lagunas enormes que aún tenemos en nuestro conocimiento. Demuestran que las reglas no son tan uniformes como pensamos. Es un recordatorio de lo poco que conocemos realmente las fuerzas que operan justo bajo nuestros pies. Exacto. Nuestro mundo depende de señales predecibles para la navegación, la comunicación, para todo. Y estos lugares demuestran que el propio planeta tiene zonas de interferencia naturales, mucho más potentes de lo que imaginamos. Y esto me deja pensando, si existen estas anomalías tan potentes en lugares tan remotos como la Antártida, el Himalaya y el Pacífico, ¿cuántas otras anomalías, quizá más pequeñas y aún sin descubrir, podrían existir bajo nuestras ciudades o a lo largo de nuestras rutas comerciales, influyendo en nuestro mundo de formas que ni siquiera hemos empezado a medir?